Lo que voy a hablar hoy, hermanos, es lo que es la cartografía del mapeo espiritual, qué significa todo esto, y todos los elementos que incluye. Y además voy a ir haciendo una pasada así, muy de refilón, se puede decir, por todo lo que va a venir en el nivel, porque todo esto que es cartografía y mapeo va a ser incluido cada uno de esos temas. O sea, el espíritu de Grecia, por ejemplo, que toca el siguiente miércoles, va a estar incluido dentro de este mapeo. Entonces es importante que nosotros aprendamos qué es el espíritu de Grecia y cómo funciona para nosotros poder realizar nuestro manual de cartografía de Sucre. He visto otros manuales de cartografía de otras ciudades, no he visto uno de Sucre, entonces nosotros estamos a la tarea de hacer esto. Somos ahora este pequeño remanente que se está animando a realizar estas cosas, esta liberación masiva espiritual que se va a hacer a la ciudad. Con este pequeño remanente el Señor nos quiere usar. Así que, mis hermanos, si ustedes están aquí, no es casualidad, no es por cumplir, no es por venir, un miércoles voy a ver qué onda. No es con esa intención. Si ustedes están aquí, es realmente para trabajar y vamos a hacer algo grande. El Señor quiere hacer algo grande. Así que, mis hermanos, yo los animo a que se levanten, estén con ánimo, vengan felices, vengan alegres, dispuestos a aprender lo que el Señor quiere. Así que sin más, empezamos con este tema número 2, que es cartografía y mapeo espiritual. ¿A qué se refiere esto? No sé si alguno tal vez ya lo sabe, lo ha escuchado. El pastor ha dado un taller hace poco sobre esto, pero yo les voy a explicar desde el principio cómo funciona y todo lo más importante que deben saber sobre este mapeo y cartografía espiritual. Así que bueno, mis hermanos, ¿qué es? Primero, ¿qué es un mapeo, cartografía? Suena a mapas, a realizar mapas, ¿no es cierto? Es justamente algo de eso. Esto tiene mucho que ver con el hecho de conocer lo que hay en la ciudad o nación visible que nos ayuda a entender el mundo espiritual y lo que lo gobierna, ¿no? ¿Para qué se hace el mapeo espiritual? Para poder llegar a entender dónde están los puntos o cómo están organizados en el mundo espiritual de las tinieblas, para que de esta manera, a través de las cosas visibles, nos damos cuenta de cómo debemos llevar a cabo una guerra espiritual. No sé si se me ha entendido. ¿Se ha entendido? Entonces nosotros en el ejército de Dios vamos a ver que hay muchas funciones. Hay funciones de generales, hay funciones de capitanes, hay funciones de soldados, hay funciones, cada uno tiene su parte, ¿no? En ese entrenamiento lo que es la guerra espiritual. Así como la organización de las tinieblas está organizada en principados, potestades, que ya lo vamos a ver en un tema específico, también la organización del ejército de Dios está organizada tiene su propia organización. Tiene generales, tienen soldados, tienen estrategas, tienen también personas que van a estar ¿cómo se llaman? Escuderos, ¿no? Que van a estar cubriendo todo lo que es la batalla. Y también está la parte de inteligencia. Así como en cualquier situación de operación militar, operación de guerra, se hace una inteligencia, ¿no es cierto? Se hace un trabajo de observación, de inteligencia. Bueno, ese es el trabajo que se hace en el mapeo espiritual. Es un trabajo de inteligencia. Es la parte de la inteligencia, de la lectura de mapas, de la creación de mapas y de toda la estrategia de cómo y a dónde vamos a ir a atacar. Entonces nosotros no podemos ir a la guerra, mandarnos, si no tenemos claro primeramente hacia dónde vamos, con qué vamos a luchar, qué es lo que está gobernando en nuestra ciudad, qué es lo que está gobernando en nuestras vidas. Entonces tenemos que estar bien preparados.
Y para eso sirve esta cartografía y este mapeo espiritual. Es algo tremendamente importante, que es la parte de la inteligencia de los guerreros del reino de Dios. Entonces, si tú, mi hermano, estás llamado a la guerra espiritual, es interesante que tú identifiques en qué parte del ejército del Señor te quiere poner. Puede ser que estés de estratega, puede ser que estés en inteligencia, puede ser que seas ambos, que seas todos. Solamente el Señor te va a designar esa tarea a ti y tú tienes que estar preparado. Pero esta parte de ser la inteligencia es tremendamente importante para empezar. Antes de arrancar una guerra, uno tiene que estar preparado y saber qué hay, saber hacia dónde voy y qué es lo que tengo. Entonces, el ejército del Señor tiene varias funciones. Tenemos claro que estas personas que vamos a ser encargados de hacer este mapeo espiritual, esta visibilidad, se puede ver de toda la ciudad, es la inteligencia del reino de Dios, y somos los estrategas los que vamos a hacer este mapeo, ¿no es cierto? Quedó claro eso. Este cuerpo de inteligencia es la gente que Dios ha escogido para ver los mapas, para entender las ciudades, su forma, lo que contiene, y así entender cómo ha sido establecido el mundo de las tinieblas, para que guerremos más adelante y para que los generales, los que van a ir a la guerra, si no somos nosotros también, tienen que tenerlo bien identificado eso, que el Señor les vaya hablando a qué parte del ejército de Jehová los está llamando, puedan llevar a cabo esta guerra espiritual con toda la información completa, con el conocimiento preciso a dónde vamos a ir a atacar. Entonces es importantísimo. Esta parte es muy importante para saber qué vamos a hacer. Debemos tener claro que el entender el mapeo espiritual no capacita a nadie para hacer guerra. Si ustedes están pensando que ustedes van a entender el mapeo y todo, ya van a estar capacitados para hacer una guerra espiritual, esto está errado. Esto no capacita para hacer una guerra, para ir a la guerra, ¿no es cierto? Lo que te capacita para hacer una guerra espiritual es un llamado específico, es una santidad específica, ¿no es cierto? Requiere una autoridad especial, pero a lo que debemos estar preparándonos, ¿no? A lo que estamos preparándonos en este tiempo, para estar capacitados. Pero específicamente, esto del mapeo, que tú lo sepas no quiere decir que ya estés preparado. Por eso, mi hermano, estarte preparando con estos temas y con intimidad con el Espíritu Santo. No hay otra forma de prepararte para eso. Es intimidad con el Espíritu Santo, conocer al Espíritu Santo, saber el propósito que Dios ha puesto en ti y hacia dónde vas a ir, en qué lugar vas a estar ubicado en esta guerra, ¿no? Porque es organizado, es todo organizado. El reino de Dios se mueve bajo orden. Si Jesucristo se rige bajo orden, y así con ese mismo orden Él desea que nosotros trabajemos así en nuestra vida espiritual, con ese orden. Entonces, mis hermanos, debemos entender que el cuerpo de inteligencia, los que llevan a cabo el entrenamiento de esta cartografía, van a investigar y diseñar estrategias. Van a diseñar mapas para que más adelante los generales de guerra, ¿qué hacemos? Determinemos cómo llevar una guerra espiritual. Bueno, conocer cómo está establecido el enemigo en una ciudad es de suma importancia. Entonces, aquí vamos a entender varios puntos. Hay muchos puntos, entonces yo los animo a que presten mucha atención, vayan tomando nota, porque a medida que yo voy diciendo estos puntos, van a darse cuenta que son temas que van a ser tocados a lo largo de este entrenamiento de guerra espiritual, que van a ser profundizados, pero ustedes tienen que tener claro qué puntos específicos vamos a tocar para empezar a hacer este manual de guerra espiritual, ¿no es cierto? Entonces tenemos que tener claro que tenemos que conocer nuestra ciudad. La ciudad está formada y tiene estructuras, tiene fundamentos, tiene muchísimas cosas que vamos a ir viendo hoy. Hoy vamos a ir desarrollando cada punto. Entonces,
Más adelante, después de esta clase teórica, vamos a hacer la práctica. Vamos a hacer la práctica, que es que cada uno de nosotros va a tener la labor de empezar a investigar ciertas cosas. Entonces, hermanos, estemos sumamente atentos. Primer punto que se debe conocer son las puertas de una ciudad. Esto implica que son las puertas de acceso a través de ellas, ¿no es cierto? El diablo va a entrar y va a tener influencia en la ciudad. ¿Por dónde va a entrar? Por las puertas. Entonces tenemos que tener identificadas dónde están ubicadas las puertas, cuáles son las puertas de ingreso a la ciudad y por dónde está entrando esta influencia de tinieblas, ¿no? Puede estar entrando con alguien, con alguna persona que tiene espíritus, con adivinos, con gente que le abre la puerta a demonios de rebeldía, con hechiceros de otros lugares y demás cuestiones, pero ellos entran por algún lugar y este lugar son las puertas. Entonces las puertas es un punto de acceso tremendamente importante que tenemos que ver, tenemos que identificar en nuestra ciudad para poder ir y tomar autoridad en esas puertas. Es muy importante. Otra parte muy importante, fundamental, como les digo, no estoy desarrollando súper larga la cuestión de puertas, porque ya vamos a ir viéndolo, se van a ir dando cuenta, pero identifiquen, ¿no? Anótense puertas y qué es. Ahora, lo segundo que tenemos que investigar en una ciudad, que es sumamente importante también, es la historia de la ciudad. Aquí debemos entender cómo nosotros somos individuos y tenemos una historia de nacimiento, ¿no es cierto? De cómo hemos sido formados, cómo hemos nacido, cómo hemos venido a este mundo y cómo eso afecta al mundo donde nacimos y nuestro entorno va a determinar qué cosa, nuestra personalidad, nuestras aptitudes, nuestros rasgos característicos, ¿no es cierto? Nos va a ir formando toda esa identidad, todo eso que ha sido formado con nosotros. Asimismo sucede con las ciudades. Nosotros formamos un conjunto de individuos y juntos formamos una ciudad y tenemos que entender qué es lo que está afectando a esta ciudad. Así como a ti te están afectando ciertas cosas, a la ciudad también le están afectando ciertas cosas. De la misma forma que hacemos una liberación a una persona, yo creo que aquí todos hemos pasado por alguna sanidad interior, por alguna administración, ¿no es cierto? Todos han pasado por eso, todos están siendo pasados, tal vez procesados en ministrarse, sanarse, liberarse, ¿verdad? Es algo constante. Entonces, así como nosotros nos liberamos como personas, es de la misma forma que se hace una liberación a una ciudad. Porque es verdad que somos un individuo y para esta verdad de conjunto de individuos vamos a formar esta ciudad, ¿no? Si entiendo cuáles fueron los principios que afectaron el alma de una persona, voy a poder comprender también cuáles son los principios que afectan a una ciudad. Atentos aquí, así como nosotros somos cuerpo, alma y espíritu, también la ciudad está conformada por su cuerpo, alma y espíritu. El espíritu de una ciudad es quien lo gobierna. Está originalmente gobernada por un hombre fuerte, por diferentes sistemas dominantes que rigen por medio de ese espíritu en una ciudad. El alma de la ciudad será nuestras formas de pensar, ¿verdad? Que tiene cada ciudadano. Y el cuerpo de una ciudad será la ciudad misma. O sea, cómo está edificada, cómo fue formada, cómo se establecieron sus calles, cómo están establecidas sus puertas. Eso sería el cuerpo de una ciudad. Entonces, atentos en cómo ustedes están siendo liberados, así también la ciudad necesita ser liberados.
cómo ustedes están formándose en su vida, los niños desde que nacen, nos estamos formando con una personalidad, con actitudes diferentes, la misma forma la ciudad se ha ido formando desde un inicio. No es de aquí, se formó la ciudad en el siglo XX, no. Esto tiene años de miles de años atrás. Entonces nosotros tenemos que hacer un retroceso y poder ver muy a profundo hacia dónde vamos a ir. Si tienen sus Biblias ahí, quisiera que me acompañen a Isaías 46, versículo 9, que dice, está corroborando lo que les estoy explicando. Dice: acordaos de las cosas pasadas, desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios y nada hay semejante a mí. Entonces aquí el Señor, ¿qué está haciendo? Nos está advirtiendo que recordemos de las cosas pasadas, el principio. No nos hagamos a los locos y hagamos ojos ciegos a que el pasado, el principio ya pasó. No, hermanos, si nosotros vamos a ser parte del cuerpo de inteligencia del reino de Jehová, de la milicia, tenemos que estar muy atentos cuáles han sido los orígenes de cómo se ha formado esta ciudad. Entonces aquí el Señor dice que no nos acordemos, que nos acordemos más bien, acordamos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay Dios ni nada más semejante a mí. Eso está en Isaías. Este versículo nos refleja que nosotros somos del pasado, venimos del pasado y que no somos una generación aislada que nació espontáneamente, sino que tenemos una historia de antepasados. A medida que ha pasado el tiempo, hemos tenido una herencia, hemos tenido una serie de iniquidades y de formaciones que dan a la luz lo que somos, lo que hemos sido como individuos y como ciudad. Por eso es importante entender de dónde venimos y cuál es nuestra historia. Si yo voy a ministrar a una persona, si nosotros vamos a intentar ministrar a una persona, es imposible si no conocemos su historia, ¿no es cierto? No vamos a poder saber cómo hacerlo si no conocemos la historia de una persona. Debemos escucharla, debemos saber qué ha pasado y ahí se va a poder entender y poder ayudarle a la administración y liberación. Lo mismo sucede con una ciudad. Es lo mismo, mis hermanos. Entonces, ese es un punto muy importante, la historia de la ciudad. Otro punto muy importante que tenemos que conocer es la cultura. Cuando hablamos de cultura, se habla de culto. Todo culto y toda cultura se ha establecido en la adoración a un Dios que se manifestó a una persona o a un grupo de individuos, a los chamanes, a los brujos, a la gente que es sensible al mundo espiritual de las tinieblas. Y este Dios comienza a revelar a esas personas cómo quieren que esté establecida la ciudad de la cual ese Dios va a ser el rey y va a ser el poseedor de todas las cosas, ¿no es cierto? Entonces tenemos que estar muy atentos a la cultura. Debemos saber, nuestra ciudad, mis hermanos, Sucre, específicamente Bolivia, Sucre, tiene características tremendas. Si nos ponemos a investigar, es muchísimo lo que hay que sacar de aquí. Una ciudad tan pequeña es tan rica en cultura, tiene tanta diversidad de culturas, y por ahí nosotros lo vemos como, wow, qué lindo, ¿no? Ante los ojos naturales es hermoso, pero ¿de dónde vienen todas esas culturas? Nos hemos puesto a pensar de dónde vienen y son mucha influencia de culturas, ni siquiera es una sola, es mucha influencia de culturas. Entonces, culturas andinas ancestrales que están rigiendo nuestra ciudad y que las están gobernando de una forma. Entonces tenemos que saber que tenemos que ir a conocer esa cultura, conocer la variedad de culturas para poder liberar nuestra ciudad. Otro punto muy importante que debemos conocer, que debemos investigar, es el escudo de la ciudad y la bandera de la ciudad o del país. Chuquisaca tiene su propia bandera. Chuquisaca tiene su propio escudo. ¿No?
Se está con el escudo de Bolivia. Entonces deberemos investigar el escudo de Bolivia. Deberemos investigar los elementos que integran ese escudo de Bolivia, los elementos simbólicos que han sido parte de la bandera de Bolivia y de Chuquisaca. ¿Por qué? Porque ha ido cambiando a medida que pasó el tiempo. No es solamente esta que vemos ahora. Esta ha ido cambiando desde el principio. Se van dando cuenta y cómo eso influye en nuestra ciudad. Influye muchísimo, porque tú cuando levantas una bandera estás declarando algo en los aires. Estás diciendo, pertenezco aquí, soy boliviano, soy chuquisaqueño. La gente te va a ver y va a ver tu bandera, va a ver tu escudo y te va a identificar. Entonces, espiritualmente, si esto tiene símbolos y de dónde viene y qué significa cada símbolo, cada color, ¿no es cierto? El rojo, amarillo y verde tiene sus símbolos, tiene su simbología. Entonces tenemos que investigarlo de una forma muy minuciosa para conocer qué elementos contiene, qué simbología contiene, cuántas veces fue cambiada, por qué vemos que está fundada, vemos que este fundamento sigue siendo establecido cada vez que se pone en alto. Estos son símbolos patrios que determinan espiritualmente lo que decreta sobre la ciudad o sobre la nación. Y cada vez que se iza una bandera o que se levanta un escudo o un estandarte, se verá qué Dios y qué influencia se levanta. Entonces, atentos. Muchas veces queremos pelear con ídolos a los que la gente se inclina en las ciudades. Como nuestra ciudad es una ciudad bastante idólatra, queremos ir y pelear y pensar que es solamente eso, ¿no es cierto? No nos damos cuenta que la bandera mayormente está establecida por la masonería, está establecida bajo pactos, y la que forma una nación es fundada en los dioses que se rigen. Así que tengamos mucho cuidado en esto. Por eso es muy importante conocer el pasado de nuestra ciudad y cómo fue fundada. Quiero que leamos juntos una porción de la palabra que aquí el Señor me impactaba esta revelación, porque aquí lo está diciendo todo. Es un salmo, es el Salmo 18, si lo pueden buscar, lo vamos a leer juntos, del 6 al 15. Y aquí el Señor, en el nombre de Jesús, se nos abre un panorama y se nos abre una estrategia, mis hermanos, de cómo estamos funcionando, cómo está funcionando. Si lo tienen todos, por favor, levanten su mano, díganme ok. Salmo 18, ¿sí? Del 6 al 15, vamos a leer juntos. Escuchen lo que dice esto. Es un salmo de David, el cual él está en un momento donde vio esta ciudad toda llena de idolatría, pagana, sirviendo a dioses ajenos. Entonces es un momento de desesperación que David clama a Jehová por su ciudad. Y dice, en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. La tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Humo subió a su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Inclinó los cielos y descendió, y había densa tiniebla debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Pues tinieblas por su escandadero, por continua suya alrededor de sí, oscuridad de aguas, nubes de los cielos. Pero el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en el cielo Jehová y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Entonces apareció
Aparecieron los abismos de las aguas y quedaron al descubierto los cimientos del mundo. Y tu reprensión, oh Jehová, por el soplo del aliento de tu nariz. Aquí está explicando todo lo que el Señor va a hacer. Solamente, ¿cómo? Con una oración eficaz, mis hermanos. Lo que hemos hablado el miércoles pasado ha tenido una trascendencia tremenda, lo que ha abierto para comenzar con esto. Nosotros no podemos ir y hacer una guerra espiritual o hacer un mapeo si no estamos con una oración eficaz. Tenemos que ser eficaces en nuestra oración. Aquí está, empezó David clamando al cielo, mirando sus ojos hacia Jehová, clamando. Aquí podemos notar varias cosas. Primero, la oración eficaz del justo, la oración que es por el Espíritu, no una oración mental, no puras repeticiones, sino la oración que es inspirada por Dios, que sale de un corazón unido en el Espíritu. Va a traer una consecuencia espiritual en nuestras ciudades. Aquí lo está diciendo, lo está mostrando. Aquí en el Salmo trae una consecuencia espiritual tremenda. Cuando clamas a Dios, descenderá una acción del cielo. Lo que sucedió aquí. David clamó y descendió una acción del cielo, que viene a abrir y a descubrir los abismos de las aguas. Y quedaron al descubierto los cimientos del mundo y la reprensión del Señor. Aquí fueron reprendidos los fundamentos de la ciudad. Los fundamentos de las ciudades es como la ciudad fue consagrada a los dioses. ¿Qué cosas y cómo se establecieron? Es algo tremendo que tenemos que estar atentos, mis hermanos. Los fundamentos son algo muy importante, al igual que las aguas. Ese es otro punto, las aguas de la ciudad. Tenemos que investigar aguas. Podemos pensar que no nos involucra porque no hay mar, pero eso es un engaño, eso es mentira. Aquí abajo hay aguas. Nuestra ciudad está formada por aguas, se nutre por aguas. Entonces tenemos que investigar sí o sí las aguas. Aquí en Sucre existe una curiosa y única situación de aguas, que es el divortium aquarium, el divorcio de las aguas. Existe un punto donde se unen y se divorcian, se unen y separan dos afluentes de ríos. El río Mamoré, ¿no? Y el otro, ¿se acuerdan, chicos? No me acuerdo, pero son dos ríos que se unen y se separan. ¿Cuál? Pilcomayo y Río Grande. Debemos investigarlos. Eso está aquí en Sucre. Y ese fenómeno no sucede en muchas partes del mundo. Sucre es una de las pocas ciudades en el mundo, a nivel mundial les estoy hablando, mis hermanos, que existe este fenómeno, el divorcio de las aguas. Entonces, aquí vamos a ir identificando qué potestades van rigiendo nuestra ciudad. Entonces vamos a investigar que los espíritus de las aguas y Leviatán son también parte de este ejército al que nosotros tenemos que enfrentarnos. Entonces debemos saber mucho. Entonces las aguas es un punto fundamental. Otro punto fundamental que vamos a tratar un poco más a profundidad dentro de un ratito son los montes. También son muy importantes los montes de Sucre. El otro día con los maestros investigábamos y estamos estudiando la Jerusalén, las 12 puertas de Jerusalén a profundidad, y empezamos a investigar lo que es Jerusalén, que Jesús la llama la ciudad del gran rey, Jerusalén, y nos empezamos a investigar y a dar cuenta que aquí hay 7 montes, al igual que en Jerusalén y al igual que en Roma. Entonces es algo espiritualmente, algo tremendo lo que se nos viene, mis hermanos. Por eso estemos con los sentidos espirituales abiertos y nos pongamos a investigar los montes. ¿Qué montes conocemos? ¿Qué montes hay alrededor de nuestra ciudad? Es algo fundamental e importante. Otra cosa que les venía diciendo son los fundamentos. Los fundamentos de las ciudades se establecen a través de parámetros espirituales que el reino de las tinieblas conoce.
Por eso siempre va a estar usando montes, va a estar usando aguas y muchos otros elementos de la naturaleza, como ser el fuego, el aire. Están usando mucho el gobierno de las tinieblas eso. También se hicieron pactos que establecieron ciertos diseños, como ser pactos de derramamiento de sangre, pactos ocultistas, de violencia, a través de las invocaciones demoníacas, a través de guerras o apariciones de demonios. Se fueron fundando las ciudades en las que hoy vivimos y lo entenderemos, lo estaremos entendiendo de cómo ir lidiando con todo esto, ¿verdad? Con estos fundamentos. Nuestra ciudad, no, como les decía al principio, no surgió en el siglo XX. Nuestra ciudad viene de tiempos antiguos y esos fundamentos son muy importantes. La palabra de Dios en Éxodo 20, del 5 al 6, dice lo siguiente, lo conocemos: no os inclinéis a ellas ni honráis, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esto aquí está hablando de fundamentos de iniquidades antiguas en esta parte. ¿Y qué pasa? Estas consecuencias no son solamente para nosotros, sino para nuestra tercera, cuarta generación, y así vienen arrastrándose de años tras años, tras años, tras años. Pero el Señor, aquí me gusta mucho esta promesa que Él nos dice: si ustedes cumplen mis mandamientos, aquí Él solamente a los que no cumplen sus mandamientos, a los que lo aborrecen, dice que la maldad alcanzará hasta la cuarta generación, pero a los que cumplen sus mandamientos y lo aman, va a alcanzar a millares. Entonces miren cómo es la misericordia del Señor, es algo tremendo. Las ciudades mismas han sido víctimas de iniquidad. En Salmo 9:15 dice: se hundieron las naciones en el hoyo que hicieron, una red que escondieron fue tomado su pie. Aquí vemos cómo las naciones enteras están hundidas en hoyos que vienen a través de la iniquidad y a través de una formación ocultista. La palabra de Dios continúa diciendo en Habacuc 2:12 al 14, 12 en realidad, pero lo quiero leer hasta el 14. Dice: ay del que edifica las ciudades con sangre y del que funda una ciudad con iniquidad. ¿No es esto de Jehová de los ejércitos? Los pueblos pues trabajarán para el fuego y las naciones se fatigaron en vano, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Jehová, como las aguas cubren el mar. Aquí hay una promesa también. Nos aferramos también a esa promesa, que todo va a ser por el conocimiento del Señor y todo va a llegar a tener su conocimiento. Pero dice: hay de las ciudades que están siendo construidas en iniquidad. Entonces aquí podemos corroborar con la palabra una vez más que las ciudades están en ese hoyo de iniquidad que tenemos que investigar. Las ciudades han sido fundadas con sangre, con iniquidad, y entender a esto nos abre el entendimiento de qué hacer. Si somos seres aislados, no somos seres aislados, estamos dentro de una ciudad y hay pecados que están establecidos en la ciudad que nos afectan a nosotros. Entonces aquí va una parte importante de por qué liberar nuestra ciudad, para hacernos libres también a nosotros. El Señor también quiere liberar a nosotros y a nuestras generaciones, ¿no es cierto? Porque todos estos pecados, todas estas iniquidades nos están afectando como individuos, porque estamos dentro de esta ciudad. Entonces tenemos que estar muy atentos a los fundamentos. Otro punto importante que les decía que íbamos a hablar son los montes, o sea, los lugares altos. Vamos a entender cómo fueron establecidos estos lugares, y toda ciudad necesita un gobierno. Toda ciudad necesita un gobierno. Cuando hablamos de ciudades también hablamos de gobiernos, hablamos de centros religiosos, hablamos de centros económicos del lugar, centros de comunicación del lugar. Todo esto se rige por reglas, por normas, por idiosincrasias,
Por eso es importante que los lugares altos, como ser los montes, son lugares, sabemos que son lugares de idolatría. Fíjense alrededor de nuestra ciudad los montes. Si en los lugares altos o montes hay personas que van a inclinarse ante dioses, personas, brujería, no sé si les suena conocido todo esto, no sé si les suena conocido que en nuestra ciudad pasan estas cosas, ¿verdad? En los montes de nuestra ciudad, aquí, Sicacica, Churuqueya, tenemos un tremendo ahí Cristo, y la gente va y le pone velas y hacen todo un viacrucis, ¿verdad? Entonces esto, mis hermanos, no es ajeno, es algo que está sucediendo en nuestra ciudad, y en estos montes están pasando estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Se abren, cuando la gente está haciendo todo el tiempo adoración en estos montes, llegan de otras ciudades para venir a visitar a ese Cristo y hacer todo esto, y hay más, no solamente este. Entonces, ¿qué pasa? Pasa que se abren puertas espirituales al infierno, y esto genera un caos, y esto genera un acceso de demonios, un ingreso de demonios a la ciudad. Entonces está afectando continuamente, está tomando continuamente, y nosotros nos ponemos a pensar por qué las mentes están tan tomadas, por qué no nos estamos dando cuenta, por qué no abrimos los ojos, por qué los cristianos estamos tan quedados, tan callados. Esta influencia baja de los montes, de los lugares de gobierno alto, y tiene a toda la población en este estado de, ¿cómo les digo?, de aletargo. Entonces es tiempo de despertar. Si en los lugares altos o montes hay personas que hacen eso, es tiempo de despertar. Es importante identificar los montes, y en la zona de las montañas, donde están los puntos de control, donde se están rigiendo las tinieblas del gobierno. Hay varias montañas que sabemos que ahí hay lugares donde hay brujos que hacen sus trabajos. Entonces ellos están ubicados ahí muy estratégicamente, no están casualmente porque es un lugar apartado solo, no. Ellos lo saben, y nosotros también tenemos que saberlo. Debemos observar en los montes si hay consagraciones al diablo, si hay consagrados al diablo, si hay símbolos, si hay estatuas. Nos vamos a dar cuenta que ese monte ha sido consagrado a Satanás si hay este tipo de cosas. Si hay estatuas, símbolos, idolatría, escrituras, tumbas, símbolos satánicos. No sé, hace un tiempo atrás recuerdo que hubo una noticia de que encontraron un montón de muñecas, ¿se acuerdan? Con unas flechas hacia Sucre desde esos montes. Entonces eso es netamente trabajo de hechicería, mis hermanos, y nosotros no nos estamos dando cuenta. Estos montes están tomados por el gobierno de Satanás. Nosotros tenemos que liberarlos. Hace un tiempo atrás hemos recibido sueños de que tenemos que ir a ciertos montes determinados a hacer este trabajo. Entonces nos preparemos, nos levantemos y vamos. La otra vez que fuimos con un grupo de profetas y pastores a interceder en ese monte, en el Sicacica, ¿fue? Churuqueña. Bueno, uno de los dos, donde está Cristo. Y bien llegamos, el monte nos reconoció, y la naturaleza estaba deseando ser libre. Por fin, nos decían, por fin los hijos de Dios pisaron este lugar, por fin se está orando en este lugar. Inmediatamente se pusieron a hacer sus chayas y todo, ¿no? Pero nosotros ya habíamos intercedido, y el monte seguía esperando deseosamente que nosotros volvamos para hacer libre ese lugar. Entonces, mis hermanos, ese es un punto muy importante en el cual tenemos que investigar en esta cartografía, en este mapeo, investigar cuántos montes hay, cuáles hay, cómo se llaman, qué cosas hay ahí, si hay estas cosas que les he dicho. Estemos muy atentos. Otra cosa importante que es para investigar a la hora de hacer cartografía son las líneas ley. También vamos a hablar sobre líneas ley. Es un tema particular
pero se los voy a decir muy rápidamente de una forma muy simple para que me puedan entender. Que de la misma manera que una ciudad se construye con avenidas, pasarelas, puentes, calles, ¿no es cierto? La ciudad está llena de estas cosas. Estas puentes, calles, avenidas son medios de comunicación de los automóviles, ¿no es cierto? En el mundo espiritual, los demonios también tienen sus avenidas espirituales. Y estos son puntos de conexión donde gobierna el diablo y hay un paso de demonios de un punto a otro. Estos son puntos estratégicos. Si nosotros nos vamos a poner a hacer, y lo vamos a hacer con el pastor cuando llegue, él va a dar específicamente lo que ha descubierto aquí en Sucre de líneas ley, nos va a mostrar el mapa. Vamos a ver la cantidad de líneas que hay de un punto a otro. Puntos pueden ser desde un punto alto, que es una línea que atraviesa y que encierra determinados puntos de la ciudad en formas geométricas, y esto está atando de cierta forma la ciudad, está dividiendo la ciudad, y son puntos de afluencia demoníaca que directamente atraviesan los demonios. Entonces nosotros, haciendo este manual de cartografía, viendo los mapas, teniendo esa capacidad para leer estos mapas, vamos a identificar cuáles son esas líneas. Hermanos, hay líneas que atraviesan de puntos energéticos muy importantes en el mundo. Machu Picchu, sin ir más, en Bolivia, tenemos un punto energético tremendo que tiene una línea ley que va directamente hasta Machu Picchu está en Perú. Aquí está el Tiahuanaco. Entonces, desde el Tiahuanaco hay un punto energético y que lo usan los satanistas para transportarse hasta Machu Picchu. Y ustedes me dirán, ¿estas cosas suceden? Sí suceden, porque el mundo espiritual se rige con estos portales de energía. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos que saber identificar cuáles son esos puntos para ver hacia dónde vamos a ir y por dónde está pasando todo esto. Generalmente, cuando hay afección de líneas ley alrededor de los barrios, de todos estos puntos, y se hacen los triángulos, vamos a ir viendo en el mapa y todo eso, la gente está alrededor con letargo, hay hechicería, hay todas estas cosas, ¿no? Mucha corrupción. Se puede ver muy clara la forma física, la influencia satánica que tienen estas estructuras en una ciudad, y no son para nada al azar. Se sabe perfectamente que son con formas geométricas específicas, que también lo vamos a ir estudiando en este curso, en este centro de entrenamiento de guerra espiritual. Bueno, aparte de todo esto, hay otro punto que son las estructuras de una ciudad. Entonces, ya estamos por terminar, hermanos, pero no se me distraiga. Faltan 3 poquitos puntos. Anótenlos y los vamos a ir investigando poco a poco. Las estructuras de la ciudad, que dicen que de la misma forma que para construir los edificios, y esto me van a entender los ingenieros, los arquitectos, de la misma forma que se usa para construir los edificios, ¿no es cierto?, se cavan huecos profundos para poder construir las estructuras, ¿no es cierto?, de los edificios, de las casas. Se tiene que cavar un hueco muy profundo en la tierra. Bueno, de esta misma forma que se cavan ¿cómo se dice?, esas hendiduras en la tierra para construir esos fundamentos, esas estructuras. La misma forma usa el diablo para establecer sus estructuras, porque primero necesita herir la tierra. Necesita traumarla a la tierra, y esto lo hace con grandes pecados generacionales, grandes pecados que fueron traídos sobre todo para nosotros por otras culturas. Por ejemplo, la conquista de los españoles trajo una cantidad de ira a la tierra, abusos, muertes, violaciones, explotaciones, esclavitud, sacrificios. Todo esto ha ido hiriendo a la tierra. Y estas heridas
el diablo las ha ido provocando. ¿Para qué? Para edificar fundamentos. Entonces ahí vamos a ir dándonos cuenta que el fundamento de una ciudad necesariamente radica en el pecado del hombre. Tenemos un ejemplo que es la Torre de Babel. En Génesis 11 se encuentra que se edificó a través de Nimrod. Dijo que ellos ahí, si lo leen el pasaje, decía que dijeron vamos a cambiar las piedras vivas por ladrillos. Dijeron vamos a cambiar el lodo por estuco, que el estuco que era cemento hecho por el hombre. Esto es cambiar los principios divinos de Dios por las cosas hechas por el hombre. Y comenzaron a edificar una torre que llegó hasta el cielo. Y el fundamento de esta torre es el fundamento de Babilonia. Es el fundamento como Babilonia ha hecho esto, ¿no es cierto? ¿Y qué es? Es el gobierno que edifica con los planos del diablo que edifica la ciudad. Babilonia es eso. Entonces el diablo va a edificar a través del pecado. El estuco que les había comentado son las mezclas, simboliza las mezclas. El estuco son los pecados de iniquidad, lo que va dañando lo que va dañando desde la tierra, nuestra tierra, la forma del pecado que va penetrando esta tierra. Entonces, en la medida que la gente peca, imagínense que está este pecado, ¿no? Tremendamente fuerte ahí a la tierra misma, dañada la tierra misma, los cimientos, la tierra herida, traumada por todo este pecado ancestral. Ahí mismo la gente, ¿qué pasa? Sigue, continúas pecando, hay más pecado y ahí se va haciendo más, se va edificando algo. Entonces de esa misma forma se va edificando unos fundamentos de pecado que ahora podemos ver las consecuencias, inmoralidad sexual y demás cuestiones. No es que nació de la nada, no nacieron de la nada las personas que ahora quieren imponer toda su mentalidad para desequilibrar las familias y todo eso. No nació de la nada, eso tiene un fundamento y es que se va acumulando y haciendo cada vez más grande. Entonces nosotros tenemos que saber hacia dónde vamos a ir a investigar. Todo viene desde el pasado, pero tiene una solución. Y la solución es que la Iglesia de Dios entienda la importancia de liberar las ciudades. Esa es la solución, mis hermanos. Y nosotros nos estamos preparando para eso. No podemos destruir solo lo de arriba, ¿no es cierto? No podemos ir y lanzar flechas hacia arriba si sabemos que abajo es todo un fundamento tremendo, el cual tenemos que ir con una bomba atómica. No podemos ir con flechitas. ¿Entienden? Tenemos que saber qué armas tenemos, hacia dónde vamos, y eso lo vamos a aprender aquí, vamos a capacitarnos para ir específicamente hacia ese lugar. No debemos destruir lo de arriba, tenemos que destruir la base. El mapeo espiritual tiene un propósito, que ¿cuál es? La cosecha de las almas, traer la conquista de las almas y poder establecer el reino de Dios. Cuando se haga esta libertad, hermanos, va a haber una libertad en el nombre de Jesús, que va a haber un despertar, y este avivamiento que estamos deseando ser parte, para este avivamiento que nos hemos preparado toda nuestra vida, no creo que nos los querramos perder, que es este último avivamiento. Va a venir con todo, pero primero tenemos que dice Jeremías, arrancar, destruir, ¿no es cierto? Y no es, ay, qué bonito lo rompo, es arrancar, destruir cimientos, fundamentos. Entonces, esta parte de la sanidad de la tierra es muy importante. Nuestro pastor nos va a explicar sobre la exoneración de la tierra, sobre cómo debemos sanarla. Él ha ido a Estados Unidos para aprender esto, seguramente les ha contado algo así. Pero es algo muy poderoso lo que a él le ha pasado específicamente. Tiene un testimonio tremendo con esto de la exoneración de la tierra. Dice que cuando llegó, los árboles decían, bienvenido. Entonces él se fue a aprender hasta allá
para poder traerlo aquí y poder nosotros hacer eso, utilizar esas armas que el Señor nos ha dado. El Señor nos quiere preparar. Otra cosa que ya voy terminando, pero también es tremendamente importante, hermanos, identificar en una ciudad son las columnas de iniquidad. ¿Qué es una columna de iniquidad? Una vez que está herida la tierra con todos los pecados ancestrales, el diablo, ¿qué pasa? Establece columnas. Estas son las columnas de iniquidad. Esto vamos a verlo claramente en nuestras ciudades, porque son lugares claves donde se establece y se ve un cierto tipo de pecado. Por ejemplo, los lugares de prostitución, de pornografía, las zonas rojas, los centros de ocultismo y hechicería. Hay varias calles aquí específicamente dedicadas a eso. Las centrales de comunicación, que promueven la violencia, que promueven el pecado, también son columnas de iniquidad, porque están metiéndose en la mentalidad, en la mente de las masas, de la gente en masa, masivamente. Entonces esto también se considera como una columna de iniquidad, los puntos del pecado, puntos de tráfico de droga, y etcétera, 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 que vamos a ver en las ciudades y en nuestra ciudad no hace la diferencia, también existen todos esos puntos. Entonces, una vez que están estos fundamentos, esta tierra herida, se establece estas columnas de iniquidad que tenemos que identificar para saber cómo vamos a ir estratégicamente a liberar estos puntos. Otro punto muy importante también son los pactos espirituales. Estos pactos espirituales, el diablo establece la columna de iniquidad, lo que les dije, no solo a través de las llagas o heridas a la tierra, no solamente a través de eso, sino también a través de los pactos. Estas columnas que hemos visto antes, que podemos tal vez identificar más, pero el diablo también usa estos pactos que se han hecho para establecerlos, porque estos pactos sabemos que no es fácil de romper un pacto, es algo importante, porque un pacto no es fácilmente abolible. Es necesario tener derechos legales para firmarlos. Si hay pactos que fueron firmados a través de decretos o determinantes sacrificios de sangre, pactos ocultistas, no podemos cancelarlos así por así, sino que tenemos que saber cómo fueron hechos, bajo qué decretos fueron firmados y quiénes participaron en esos pactos. Muchas veces, aún los cartógrafos y los guerreros, nosotros, vamos a tener que buscar dentro de nuestro espíritu para ver si nosotros no estamos bajo algún pacto. Y eso es importantísimo. Por eso yo les digo, el saber todo de una ciudad, hermano, no te capacita, no estás capacitado con esto. Yo me lo empecé todo para ir y hacerlo. Tienes que examinarte dentro tuyo, saber si estás con estos pecados de iniquidad, si tienes pactos en tu vida, para liberarte y con toda esa autoridad poder ir. Hermanos, yo antes de empezar con este curso de entrenamiento, de capacitarme para poder pasarles a ustedes esta información, yo ni siquiera sabía que tenía unos pactos. Señor me hizo soñar que yo estaba en el infierno, en una parte del infierno, y se me eran mostradas unas cartas. En las cartas eran de diferentes destinatarios. Primero se me quería tentar con dinero, con cosas materiales, pero yo sabía que me tenía que ir de ahí. Decía, estoy en el infierno, pero yo no me voy a quedar, yo me tengo que ir de ahí. Yo me tengo que salir. Entonces, ¿para qué quiero llevarme dinero? ¿Para qué quiero? No quiero nada del infierno. En mi sueño decía eso, pero se me presentan cartas. Yo veo cartas y eran cartas de destinatarios de mi familia. Yo digo, ¿esto qué hace aquí en el infierno? Yo me lo llevo, esto es mío, es mi correspondencia. Agarro y me lo empiezo a guardar. Y el Señor ahí me empieza a revelar. Después despierto del sueño, salgo, ¿no?, del infierno y todo eso. Pero el Señor me empieza a revelar que esas cartas eran pactos que yo tenía escritos, que yo no me había dado cuenta nunca. Yo no iba a ser libre de eso. Pero ya el enemigo tenía legalidad conmigo, con mi vida en esos pactos. Entonces, ¿yo qué tuve que hacer? Tuve que ir
que romper con esos pactos para poder decirlo con autoridad, para poder decir ahora no tengo ya enemigo, te descubrí mediante este sueño, Señor tuvo misericordia y te descubrí y ya no tienes legalidad sobre mí y se cortaron esos pactos. Entonces es muy importante, hermano, que tú te examines. Examínate, pídele al Señor que te dé sueños, que te dé todo lo que necesitas saber sobre tu vida para romper estos pactos, porque de esta forma va a ser la única forma con legalidad que vas a tener para romper los pactos de las ciudades, ¿no es cierto? Entonces, hay muchas veces tenemos que examinarnos. Hay pactos ancestrales, pactos en la historia. Habla de ciudades que tienen un fundamento bueno, a veces vamos a encontrar que tienen su fundamento bueno, tenían sus pactos buenos intencionalmente, las constituciones habían sido incluidas, la Biblia había sido incluida en la Constitución, como por ejemplo Estados Unidos inició así, pero después se fue corrompiendo con la masonería, con otros tipos de pactos que fueron viniendo a esa nación y eso fue trayendo maldición. Entonces también puede ocurrir ese caso de que los cimientos hayan sido la intención buena de la ciudad al inicio, pero fue siendo corrompida cuando fue pasando el tiempo y hubo pecado, contaminación. Entonces eso también puede ocurrir. También puede ocurrir. Por ejemplo, en nuestra ciudad tenemos muchísimas, y ahora vengo con el punto casi final, penúltimo, muchísimas plazuelas con nombres, ¿no es cierto? Nombre de talcito, ¿y qué hace? Eso sellado con un monumento, sellado con estructuras. En la misma plaza hay una estructura de un triángulo, sellada por la masonería. ¿Eso qué más es? Eso es muy importante porque el nombre que se le da, y ahí vengo al segundo punto, que es el nombre de la ciudad, el nombre que se le da a las plazuelas, a las ciudades, es tremendamente importante para el mundo espiritual. Nuestra ciudad, Chuquisaca, es conocida como la ciudad de 4 nombres. No tiene solo un nombre, no es Sucre solamente, tiene 4 nombres. Entonces, ¿de dónde vienen esos nombres? ¿Por qué se le pusieron esos nombres? Si hay gente que ha hecho pactos libertadores por medio de esos nombres y todo eso, eso tenemos que saberlo. Y a veces el Señor, incluso mediante el Espíritu Santo, nos va a ir revelando esto. Tal vez no encontremos esa información, pero nosotros, en el nombre de Jesús, vamos a tener esa revelación, porque el Señor mismo nos va a decir, esto no estaba escrito aquí, pero esto pasó. ¿Se imaginan llegar a ese punto de decir, yo soñé que esto sucedió aquí? Nadie lo sabe, nadie te lo dice, pero estaba y pasó. Eso va a pasar con nosotros, hermanos. Estemos atentos a todo eso. Entonces, el nombre es tremendamente importante porque esto va a traer una influencia sobre la nación, sobre la ciudad. Al igual que tú tienes un nombre y el significado del nombre rige mucho en ti, en la ciudad es lo mismo. Por eso, hermano, no tengas miedo de preguntarle al Señor, ¿cuál es mi nombre en el cielo? ¿Cuál es tu nombre en el cielo? El Señor dice que nos ha cambiado de nombre. Tal vez si tú te llamas Guadalupe o algún nombre así, está regido mucho a la Virgen de Guadalupe. Y si tú te pones a investigar, la Virgen de Guadalupe viene de mucho más allá, no es la Virgen de Guadalupe, viene de Isis y de muchas ramas más metidas. Entonces tu nombre está influenciando sobre tu vida. Entonces tú vas y le dices, Señor, yo quiero que me cambies de nombre. ¿Cuál es mi nombre en el cielo? ¿Cuál es mi nombre en el cielo? Yo hace poco descubrí cuál era mi nombre en el cielo. Había sido Leona. Yo no lo sabía, pero el Señor me dijo, bienvenida Leona. Así que bueno, soy eso en el cielo, y el Señor te va cambiando, ¿no?, de nombre. Igualmente las ciudades también pueden ser cambiadas de nombre. Podemos solicitar un nuevo nombre para nuestra ciudad, para ya no estarla llamando de maldición, sino de bendición. Entonces eso es importante, investigar el nombre de la ciudad. Y por último, es importante investigar cuáles son los ayudadores de la ciudad. Hay ciudades que son protegidas y ayudadas por otras. Hay ayudadores en la guerra,
especiales que protegen a las ciudades. Hay ciudades más grandes que están atrás de una ciudad que las protegen, que son sus ayudadores. Entonces veremos cuáles son los ayudadores de Sucre. ¿Cuál es una ciudad donde haces un trabajo en Sucre y repercute inmediatamente? Nos hemos dado cuenta que Potosí es una de esas ciudades. Son ciudades casi gemelas. Históricamente sucedía mucho esto. En Potosí se trabajaba, se explotaba las minas y que pasaban, se venían aquí a Sucre a hacer sus haciendas, a descansar, ¿no es cierto? Y es mucha la conexión que hay entre ciudad Sucre y Potosí. Habrá que ver si hay alguna otra ciudad, tal vez que tiene sus ayudadores, o ciudades gemelas. También se llaman cuál es su ciudad gemela. Si ustedes ponen en Google ciudad gemela de Sucre, les va a salir un montón de ciudades que ni siquiera yo me podía haber imaginado. Yo cuando estaba investigando eso, puse eso, Ecuador, Roma, y yo qué, y era espiritualmente, hermanos, esto es tremendo, porque lo que pasa acá repercute allá, lo que pasa allá repercute acá, por eso son ciudades gemelas. Entonces busquemos, estemos atentos. Esto de Roma es tremendo, porque esto es lo de los 7 montes, igual que en Roma, igual que en Sucre. Entonces son cosas que no son casuales, es algo por algo importantísimo que estamos hoy aquí para hacer libre nuestra amada ciudad del Gran Rey. Y por último, lo que tenemos que también ver son las fuentes de alimentación de una ciudad, de dónde se alimenta. Habían ciudades que se alimentaban de los ríos, ¿no es cierto? Entonces nosotros tenemos que ver cuáles son las fuentes de alimento de nuestra ciudad, a nivel comercial, a nivel todo ese tipo de niveles. Entonces, mis hermanos, es importante saber cómo está organizada la ciudad para saber cómo llevar una guerra espiritual. ¿Qué dice en Joel? En Joel hay una promesa tremenda. Dice que se levantarán, ¿no es cierto? Que nos levantaremos gente entendida en los tiempos, gente que va a ser parte del ejército de Jehová. Y nosotros nos estamos preparando por algo con esas características. Así que, mis hermanos, vamos a trabajar punto por punto, vamos a hacer un manual de cartografía para nuestra ciudad y el Señor nos va a ir revelando, nos va a ir sorprendiendo.